So going back, as I was saying, we need to talk a little bit about what happened in the homework, and then we go back with what we need to discuss today. Thank you for that, Elsie. Thank you for reminding me. Gracias, Elsie, por recordarme. Qué bueno that you reminded me so I can record it from the beginning. Thank you, Elsie. So going back, entonces, going back, please let me know when the screen is green. Díganme si la pantalla se ve verde porque luego la chafada de la connection doesn't let me know and you people are seeing green only. Y ustedes, gente, ven solamente green. Okay, what happens? Now, probably the problematic is when you have the sentences like that. Sometimes you don't have any idea, you don't know how to start. Algunas veces puede ocurrir de que nos perdemos, no sabemos cómo comenzar y ahí nos quedamos. Empezamos, utilizamos el traductor y vemos, good, está bien el traductor, sí, sirve para ver cuáles son las palabras and then you detect some parts of the sentence, good. So what is the first rule that I tell you when starting about passive? ¿Qué es lo primero que les dije cuando comenzar con un pasivo? Number one, identify subject, action, and object. In this case, the two objects. Identificar primero que nada el subject, to action, y los dos, en este caso, los dos objects. Las oraciones que les di para homework, yes, todos tenían dos objects. Algunos empezaron a tener problemas porque decían que nada más tenía un object. Sí, todos tenían los dos objects. Qué bueno que me preguntaban, de eso se trata. De eso se trata. People, if you are confused, if you don't know how to start, if you have problematics with a sentence, let me know. Háganmelo saber. Solamente como 4 personas siempre se acercan a preguntarme algunas dudas. Estoy bien así, voy bien así. No se preocupen. Si en algún momento tardo en contestarles es porque tenía otra clase o estaba haciendo otra cosa o estaba, no sé, bañando al gato or something, but wait for me a little bit longer and you will get the response. Espérenme tantito y si les respondo. No es porque no quiera ni nada, claro que no, jamás. That's why we are here. Es por eso que estamos aquí para ayudarles. Okay, good. So going back. Number one, the magazine described the events to the public. Number one, let's identify the factors here. Entonces, utilizamos el color. Está en color rojo. That's good. Okay, good. So going back, the magazine, we have the first division. The magazine, we are going to use another color for action. Described, este es nuestro action. ¿Está en qué tiempo? Described. ¿En qué tiempo está? Described? Pasado. En pasado, good, excellent. So, and now tenemos dos objects. In this case, we have object number one, the events, los eventos, object number one, y tenemos object number two, the public. So, la revista describió los eventos al público. Good. Now, we understand this. Comenzamos siempre con el object. Vamos a comenzar. Algunas tienen problemas para ver con cuál comenzar. No hay ningún problema. Pueden darme en la primera oración the events o pueden darme en la primera oración the public. Yo no me voy a enojar porque es lo mismo. It ends up being the same. Termina siendo lo mismo. So, now that we have it here, so let's start with the sentence. Okay, good. Let's start with the sentence. So we have it here. La primera parte cubrimos the events, right? The events. Good. Tenemos el object. Now, what do we need to do next? ¿Qué necesitamos next? Como esta cosa de aquí, que es el action, está en past, hay dos opciones que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar ya sea was, si es singular, o vamos a utilizar, I'm sorry for the writing, perdón por el writing, es horrendous, pero no puedo escribir en la pantallita. Estoy utilizando mi celular para hacer esto, según es para que esté mejor, pero it's the same. Okay, good, going back. If we go for singular, was, if we go for plural, where, right? And then we go for the rest. Y obviamente el past participle de describe queda igual porque es un regular verb. So, going back.
Entonces, ya que tenemos the events was o the events were? Where? Where, porque son varios eventos. Ajá. Todos vamos en el mismo channel. The Sí. events were described, porque es pasado participio. ¿Alguien más quiere entrar? Michelle. Ah, hello, Michelle. Describe. To the public. The events were described. Y, obviamente, podemos poner nuestro siguiente objeto, described, to the public by the magazine. Ajá. En este caso, by the magazine es simplemente quién hizo la acción, right? You see the construction? Easy, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí. Okay, good. Let's go for the next part. What happens in next? ¿Qué es lo que ocurre en la next one? Ahora, cubrimos nuestro siguiente object, en este caso. Verde. Ah, ya. Ah, perdón. Ya. Thank you for letting me know. ¿Está bien? Otra vez es verde. Está chafada. Te veo un arte. Ajá. Y todo verde. Y ahorita sí se ve bien. Ahora ya no. Okay, good. Creo que ya sé cómo. Stop sharing and share back. Así, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ya. Okay, good. Entonces, we go back. Qué bueno que me dicen, porque luego están en verde y en la otra clase no me dijeron nada los alumnos y tengo como 20 minutos viendo verde. Así es que me di cuenta hasta en el video y les dije, ¿por qué no me dijeron? Es que no queríamos interrumpirlo. Ajá. So, going back. Entonces, we cover the next part. Cubrimos la siguiente. Ahora es the public. Eliminamos el to porque no tiene nada que ver, right? The public. The public what? Was. Como es solamente un público, aunque sean miles de personas en el público, solamente es un público, no son varios públicos, es only one, es singular. The public was described. What is next? To the events. The events. Se le agrega el to. El to, algunas veces se agrega, algunas veces no. Qué bueno que lo mencionas, Itzia. No siempre lo van a agregar. En este caso, ves que no es necesario describir los eventos. No, es necesario en acciones como help. Help to the student. Entonces, algunas veces es necesario, algunas veces no. Se puede omitir completamente. The public was described the event. José se volvió a salir, pero ya estaba José. Hello, Michelle. Perdón, no te dije hello. The public was described the events. Y concluimos the sentence. By the magazine. Y ya. That's it. Concluded. Lo tenemos. Now, people, we have next sentence. Can you help me identify the three elements in the next sentence? Number one, subject. Number two, the action. And number three, the two objects. What is the subject? Obviously, the subject in the next sentence. ¿Cuál es el sujeto de la next sentence? Obviously. Concert. The concert. Good. ¿Cuál es el action? Provide. Provide. Will provide. Está en futuro. Will provide. Will provide. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar ni was, ni were, ni is, ni am, ni are. Vamos a utilizar will be. Es el futuro del to be. Will be, y en este caso el pasado participio de provide es provided. Solo se agrega ed. Ahora, nuestros objects. The victims. The victims es el primer object y el segundo object es food rations. Paquetes de comida o despensas. Es despensas. Okay, good. Entonces, we go back. We cover the first part. Cubrimos nuestra primera parte. The victims. What is next? Will be. Will, necesitamos el to be. En este caso es will provide. Así es que vamos a utilizar futuro.
Vieron que en el pasado era described, era past, era was, were, ahora es will be. Will be, what is next? Provide. La acción en pasado participio, provided, will be provided. Food rations. Food rations by the concert. By the concert. Okay, good. Like that. Ahora, esto es lo que vamos a hacer con lo del to que mencionaba Itzia. Nuestro segundo objeto es food rations will be provided to the victims. To the victims. En este caso, si lo dejamos the victims will be provided the victims, se entiende todavía, se entiende, pero es para hacer énfasis y la conexión esté más fuerte, quedaría genial. Food rations will be provided to the victims by the concert. Le iba a poner por la beneficencia del concierto, pero iba a hacer una oración súper larga. People, so far, are we in the same channel? ¿Estamos en el mismo canal? Sí. Okay, good. So I am going to be asking for participation, probably because the sentences are so simple and you need some extra aid, some extra help from figures, then it could change the perspective. Let's go for this example. Let's go for this example. ¿Quién me quiere ayudar in the background a solucionar esta sentence? So tenemos una cabin, una wood cabin, una cabaña de madera, y tenemos una family. Tenemos la family. Obviamente son nuestros dos objects. Ahora, the agent is selling the wood cabin to the family. El agente está vendiendo el wood cabin, la cabaña de madera, to the family. Good. So what happens? What do we need first? Comenzar con nuestro object, pero antes hay que detectar cuál es nuestra acción. ¿Cuál es la estructura de la acción? Perdón, ¿cuál es la estructura de la sentence? Is selling, es present continuous. ¿Cuál es el present continuous de to be? Para que sepamos qué vamos a utilizar. Es being. ¿Cuál es el present continuous del to be? People, any help? El present continuous sería, en este caso podría ser is o are. Perdón por el writing, está horrendous. Más ing. Eso no parece más. ¿Qué es eso? Más i n. I'm sorry, se supone que lo hago en el celular para que esté mejor, pero no se entiende. El is o el are más el ing. En este caso, is selling. Is being. Necesitamos nuestro to be que sea is being. So let's start. Let's start with this. We go back. People. Entonces, comenzamos con el primer object. The wood cabin. ¿Qué sigue? To be. En este caso la estructura es ing, is, being, y el participio de sell. ¿Cuál es el pasado participio de sell? Sold. Is being sold to the family by the agent. ¿Sí? Yes. Vamos bien. The wood cabin is being sold. La cabaña de madera está siendo vendida a la familia por el agente. Good. That's it. Good. Ahora, comenzamos con the next object. The family. The family what? Lo mismo is being sold. The family is being sold. The wood cabin by the agent. Like that. Y quedaría like that. Quedaría así. People, problems?
Gente en el background. ¿Sí le están entendiendo? Sí. ¿Hay más o menos? ¿O les pasa como cuando yo estaba en la escuela? Entendía en el momento y cuando se terminaba la clase ya no entendía nada. De hecho, cuando hago la tarea no le entiendo nada. Ajá, cuando está la tarea, dice Alex que cuando llega la tarea entonces ya se le olvida todo y las oraciones son diferentes. Exacto, teacher. Dice Alex que las oraciones en el pizarrón o aquí son 1, 2 y 3 y cuando están en la tarea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, Usted es testigo de eso. ajá, pero es que así tiene que ser. Por eso se les enseña con lo básico y a ustedes hacen lo difficult. Esa es parte de... Teacher, ¿Eh? veo todo verde. No sé ¿Ves si todo los verde? demás también. Perdón. Sí, Todo. ¿Cómo estamos viendo? de hecho le dije desde hace rato. Igual ¿Ahí ya yo. mejoró? No. Ya. ¿Ya? Ok, good. Qué bueno. Ya se ve. Bueno, yo ya lo veo. Elsie, qué bueno que hablaste. Tú vas a ser la siguiente, Elsie. Elsie, Gosh. Oh. Elsie, tenemos dos ahora. The public representant explain the audience the economy collapsation. Elsie, so es una oración larga, pero no problem, porque la vamos a dividir. No problem, porque la vamos a dividir. So, Elsie. What happens, Elsie? Primero, identification. ¿Cuál es nuestra action? Explain. Explained es nuestra action. ¿En qué tiempo está? Está en pasado. En pasado. Obviamente, ahora vamos a utilizar el to be en pasado. Tenemos la opción de utilizar was, perdón, Will be. was o where. Of where. Ajá. O where. Esos dos. Vamos, were explained o was explained. Good. Ahora, tenemos nuestro subject. ¿Cuál es el sujeto de la sentence? El sujeto siempre va a estar antes del verbo. Así es que es the public representative. Es el. Ajá. Ahora, ¿cuáles son nuestros dos objects? ¿Hasta dónde termina cada uno? De audiencia. The audience, No sé este es eso. nuestro primer objeto. Y obviamente nuestro segundo objeto es the economy collapsation. Good. Ahora, ya que tenemos eso en mente, ya que we have it on mind, let's go back. Ahora hay que construirlos. Let's start with the first part. Hay que comenzar con el primer objeto. The audience, ajá, the audience. ¿Qué sigue después, Elsie? ¿Qué era? Was. The audience was, porque era una sola audiencia. Aunque tenían muchos en la audiencia, pero era solo una. Was y tu acción. Was explained. Explained. Ajá. ¿Qué sigue? The public present. No, hay que poner el otro objeto porque si no, no tiene sentido. Was explained. The economy. Ajá. Ah, sí. The economy collapsation. Sí. The economy collapsation by the public representative. Por el representante público. ¿Verdad que está fácil? Yes. Good. La siguiente dice, comenzamos con the economy. The economy collapsation. ¿Qué va después? Was, porque explained. también es singular. Was explained to the audience o the audience, las dos quedaría con sentido. The audience. Public. By the public representative. Like that. Así quedó. You see, it's not that difficult, ¿verdad que no está tan tricky?
No. Está leve, ¿no? Yes. Ok, good. Solo para culminar. Solo para culminar. ¿Quién me ayuda con esta? The tutor shows the girl her mistake. In the background, Alex, ¿cómo queda el primer passive de esta? The tutor shows the girl her mistake. ¿Cómo queda, Alex? We have the tutor as the subject, the tutor or tutor, as you can call it. Si quieres ser británico, the tutor. Si quieres ser americano, the tutor. So no problem. The tutor shows the girl her mistake. Hay dos objetos. El primer objeto es the girl. El segundo objeto es her mistake, su error. Entonces, the structure of the sentence. Alex, ¿cuál es la estructura de la oración? ¿Qué tiempo está? Presente. Presente. Entonces, a utilizar el to be en presente. ¿Cuál es el to be en present? Ya no me acuerdo, teacher. Is o are. Ajá, is o are. Okay. Is o are. Entonces, comenzamos con el primero. El primer objeto es the girl. The girl. ¿Qué sigue después? The girl. Her. Es el to be. Ajá. The girl is o the girl are. Okay. The girl is. The girl is. ¿Qué sigue después? Nuestro action, pero en past participle. ¿Cuál es el past participle de show? Show it. Okay. Shown. Eso. Is shown. Her mistake, el segundo objeto. Like that. You see? Yes. El segundo lo cubrimos igual. Comenzamos con her mistake. Su error. Como es un error igualmente, is shown to the girl by the tutor. Díganme si se ven green. People. ¿Sí está bien? ¿Is understandable? Ahora fue en presente. Por eso el to be está en presente. Ah, perdón por el shown, lo escribí mal abajo. Shown. Ajá. No problem, people? No. Okay, good. So let's go back. Please let me know si tienen problems o necesitan exercises for us to practice or check. Ajá. So, de esto se trata today's class. De esto se trata la clase de hoy. Discourse makers, discourse markers. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un discourse marker? No? Well, I give you a small definition about what a discourse marker is. Les doy una pequeña definición de qué es un discourse marker. Está en la unidad de su libro. No hemos tocado los textos de libros, pero los tenemos que tocar. Ahorita nada más estoy viendo los temas para no hacerlo más complicado. Ajá, para que ya nada más les deje las tareas del libro, de dónde las van a sacar y lo que van a hacer. Good. ¿Estamos bien? Yes. No porque no haya querido tocar el libro, sino que si lo hago así, es un poquito más complicado. Por eso lo estoy dividiendo en nada más los temas. Okay, good. Discourse markers. ¿Qué es un discourse marker? They are words or phrases used in speaking and writing to signpost a discourse. ¿Qué son? Son palabritas o frases que se utilizan para marcar algunos puntos mientras estás hablando o mientras estás escribiendo. ¿Qué puntos me refiero a esto? ¿A qué puntos me refiero? In speech, words like actually, so, okay, right, and anyway, all function as discourse markers since they all help the speaker to manage the conversation. En el discurso, las palabras como de hecho, entonces, ok, está bien o como sea, todas funcionan como marcadores de discurso, ya que ellos ayudan al que está hablando a controlar la conversación y hacer marcas cuando tenga que cambiar. O sea, como por ejemplo, les dicen, actually, that is not correct.
De hecho, eso no está bien. Ajá. O sea, ustedes manejan la conversación y lo que esperan es que la persona les diga dónde está el error o por qué dices eso. Ajá. Y entonces ustedes tienen el control absoluto de la conversation. Ahora, ¿verdad que decidimos ir a las pizzas? People, we decided to go to the pizza place, right? Ajá. ¿Qué es lo que esperas? Una confirmation from the audience or the public or the people that you're talking to say yes or no. Ajá. Esperas que solo te respondan. Es por eso que estás controlando tu speech. So, being an important feature in spoken written English, the skillful of the discourse markers indicate a higher level of fluency in both abilities. Cuando ustedes aprenden a controlar estos ayudan a demostrar que indican un nivel más alto en cuanto a las habilidades de fluidez, tanto en su escritura como en su forma de hablar. ¿Para qué sirven estos discourse markers? Number one, to show turns. Ajá. Para decir cuándo uno deja de hablar y el otro comienza de hablar. To join ideas together. Para connect ideas. To show attitudes. Ajá. Whenever you feel like sad, whenever you feel like angry, whenever you feel like disturbed or you feel annoyed, entonces lo dicen, depending on the pronunciation and intonation that you give to each. Algunos sirven de acuerdo a la entonación que les dicen, como por ejemplo, actually, that is not correct. Ajá. Es como, ok, discúlpame, pero no estás bien. Ajá. Actually, that is not correct. O sea, me estoy burlando de ti y te estoy diciendo que estás mal. Ajá. So that's what you have to pay attention to. Next one, control communication. Easy to understand. Next one, to clarify, to correct or to direct. Para clarificar, para corregir o para dirigir. Y la última, para persuade. Para incitar cuando uno u otro va a dejar de hablar o continuar hablando. Ajá. No? Yes? Ok. Ok. ¿Han visto conversaciones en el teléfono que se prolongan con ok? Sí. En español lo hacemos, pero nada más decimos ajá. 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 Y entonces, de acuerdo a la entonación, ustedes permiten que el que está del otro lado mantenga su conversación, aunque no se den cuenta, pero lo hacen. Como cuando están fingiendo que tienen una plática interesante con alguien. Like that. Así. Dime, Brice, what? No sé, Brice. Le decía que es truco de psicólogos. Bueno, algo así. Míralo. Perdón, me confundí. Ok, good. Going back. Soy el bolillo. Pidan su bolillo antes de que se vaya. Sí, por favor, yo tengo hambre. Sí, pues, yo también ya me dio hambre. Teacher, si se acaba el tiempo, ¿vamos a volver a entrar? Sí, ajá. Si se acaba el tiempo, entran nada más, por favor. Porque A no esta misma. en que se acabe. ¿Ok, sí? Yeah, teacher. Ok, good. Discourse markers. Tengo algunos ejemplos. Obviamente no se los voy a dar todos. Solamente tengo algunos. Ajá. Yo les voy a dar los demás y ustedes van a investigar cuándo se utilizan. En este caso tenemos naturally. Ustedes lo han escuchado muchas veces. Naturally es cuando you will do, les doy el ejemplo. Naturally, you will do what you think is best. Naturalmente harás lo que creas que sea mejor. ¿Por qué? Porque naturally significa when you know what to expect.